8 personas encerradas en una embarcación de madera durante más de 10 meses sin poder abrir la puerta, sin salir a tomar aire fresco. Solo una ventana de 45 centímetros para todo el espacio, compartiendo ese confinamiento con miles de animales de todas las especies del planeta. ¿Podrías sobrevivir a algo así sin perder la calma, sin pelear con tu familia, sin rendirte? Lo que descubrirás sobre cómo Noé y su familia no solo sobrevivieron, sino que además lograron mantener el orden durante ese tiempo imposible, te dejará impresionado. 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de altura. Las medidas registradas en Génesis capítulo 6 revelan algo sorprendente sobre el espacio disponible para Noé y su familia. Traducido a metros, hablamos de aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 3 centros de altura. Puede parecer mucho espacio, pero espera a ver cómo estaba realmente distribuido. El arca tenía 3 niveles, primer, segundo y tercer piso, como indica Génesis 6:16. Esto significa que cada nivel tenía cerca de 4 metros de altura. Imagina esto, 3 pisos, cada uno con el tamaño de un pequeño campo de fútbol. Parece cómodo para 8 personas, ¿verdad? El problema es que no estaban solos. Junto a ellos estaban representantes de todas las especies de animales de la tierra. Génesis 6:20 lo deja claro. De toda ave según su especie, y de todo animal según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Estamos hablando de aves, mamíferos, reptiles, desde pequeños pájaros hasta los animales terrestres más grandes de la época, compartiendo los 3 niveles con la familia de Noé. Y aquí hay un detalle que cambia todo lo que imaginas sobre la vida dentro del arca. En Génesis 6:16 menciona una ventana muy específica. Harás en el arca una ventana y de 1 codo acabarás en lo alto. 1 codo equivale a aproximadamente 45 centímetros. Sí. Hablamos de una apertura de solo 45 centímetros de altura que recorría todo el contorno del nivel superior. Esa era la única fuente de luz y ventilación para los 3 pisos durante más de 10 meses. Piensa en eso, una ventana de 45 centímetros iluminando y ventilando un espacio equivalente a 3 campos de fútbol apilados, lleno de animales y 8 personas. ¿Cómo respiraban? ¿Cómo podían cuidar a los animales en los niveles inferiores? ¿Cómo mantenían algo de privacidad familiar? Quizá el detalle más impresionante sobre su confinamiento se encuentra en Génesis 7:16. Y cerró Jehová la puerta sobre él. Dios mismo cerró la puerta del arca, dejando a Noé y su familia completamente dependientes de él para decidir cuándo podrían salir. Ahora quizá te preguntes, ¿cómo pudieron 8 personas alimentar a miles de animales durante más de 10 meses sin morir de agotamiento? ¿Cómo organizaron la comida para que no se echara a perder? Y sobre todo, ¿cómo evitar que los depredadores atacaran a las presas durante todo ese tiempo? Imagina tener que preparar comidas para miles de invitados todos los días durante más de 10 meses. Y estos invitados incluían leones, osos, serpientes, aves, herbívoros y carnívoros, cada uno con necesidades alimenticias diferentes. Algunos comían carne, otros solo hojas. Unos requerían frutas frescas, otros sobrevivían con semillas. Mantenerlos bien alimentados, sin que ninguno muriera de hambre o desnutrición, era un desafío monumental. ¿Cómo logró Noé resolver este rompecabezas logístico imposible? La respuesta está en un mandato muy específico que Dios le dio, revelando un plan mucho más complejo de lo que imaginamos. Génesis 6:21 dice: y tomarás contigo de todo alimento que se come y lo reunirás para ti, y será para sustento tuyo y de ellos. Observa algo importante. No fue Dios quien proporcionó la comida milagrosamente dentro del arca. La responsabilidad de reunir y almacenar todo antes de entrar era de Noé. Esto implica un periodo de preparación intensa antes del diluvio.
Pero, ¿cuánta comida sería necesaria? Consideremos que el arca permaneció cerrada más de 370 días. Incluso con estimaciones conservadoras, considerando los distintos tamaños y necesidades de los animales, hablamos de toneladas de alimento que debían ser recolectadas, procesadas y almacenadas para no echarse a perder durante todo ese tiempo. Además, la Biblia revela en Génesis 7:2 que no todos los animales entraron en la arca en igual número. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Y de los animales que no son limpios, 2, macho y hembra. Esto significaba que Noé tenía muchos más animales limpios que otros. La razón quedaría clara al final de la historia. Génesis 8:20 registra que Noé edificó un altar y ofreció sacrificios de los animales limpios y aves puras. Los animales adicionales eran necesarios para los sacrificios, pero eso también significaba más bocas que alimentar durante el viaje. La palabra hebrea machau, usada en Génesis 6:21, se refiere específicamente a alimento apropiado para consumo. No era cualquier cosa, sino lo adecuado para cada especie. Granos, hojas, frutas, semillas y raíces, cada grupo con necesidades específicas. Toda la comida debía ser almacenada en los 3 niveles junto con los animales, sin ocupar todo el espacio, organizada para que Noé y su familia pudieran acceder fácilmente a ella diariamente, y conservada sin refrigeración ni conservantes químicos durante más de un año. Pero ¿cómo lograron 8 personas alimentar a miles de animales y mantenerlos ordenados? El confinamiento prolongado puede generar estrés extremo, conflictos familiares y depresión incluso entre personas que se aman. ¿Cómo la familia de Noé logró armonía en condiciones tan extremas? La respuesta podría estar en la composición de la familia y en una dinámica sutilmente descrita en la Biblia. Génesis 7:7 precisa: entraron Noé y sus hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos con él en el arca. Noé tenía 600 años, sus hijos adultos ya estaban casados y sus esposas completaban el grupo. 2 generaciones convivían, con suegros, nueras y hermanos adultos con personalidades definidas. Cualquier persona que haya organizado una reunión familiar grande entiende el potencial de conflicto. Pero en el arca, la situación era aún más compleja. Miles de animales requerían atención constante. El ruido, el olor y la necesidad de trabajo continuo eran inevitables. No había un momento de descanso individual. Además, la puerta estaba cerrada por Dios, eliminando cualquier control sobre salir a tomar aire o tener privacidad. ¿Cómo lograron convivir en armonía? Una característica fundamental de Noé puede explicar parte del secreto. Génesis 6:9 lo describe como varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminaba. Su liderazgo superaba la autoridad patriarcal común. Probablemente había una división clara de responsabilidades. Noé coordinando, sus hijos cuidando animales y las 4 mujeres organizando alimentos, limpieza y otras tareas domésticas. Pero queda otra cuestión: ¿cómo mantuvieron el orden entre depredadores y presas? Durante más de 10 meses, leones y gacelas, lobos y ovejas, águilas y pequeños pájaros coexistieron sin ataques fatales. Esto contradice los instintos naturales. Algo extraordinario sucedió dentro del arca, cambiando el comportamiento de todas las criaturas. Los animales entraron por su propia voluntad. Génesis 6:20 describe que vendrán a ti de 2 en 2 para conservarlos con vida. Animales salvajes que normalmente huyen de los humanos caminaron ordenadamente hasta el arca. No hubo caos ni ataques durante todo el confinamiento. Esto solo fue posible porque algo más allá de la capacidad humana controlaba la situación. ¿Cómo supo Noé que era seguro salir?
Tras más de un año sin ver la tierra firme directamente, desarrolló un método de prueba para confirmar que la vida había retornado. Primero, envió un cuervo, que fue y volvió repetidamente, mostrando que había comida disponible, pero que aún no era seguro abandonar el arca. Luego, utilizó una paloma, que no encontró lugar para posarse la primera vez, pero que en el tercer envío regresó con una hoja de olivo fresca, señal de que la vegetación había vuelto. Finalmente, la paloma no volvió, confirmando que era seguro salir. Tras más de un año, Noé pudo abrir la puerta y dejar la embarcación, asegurando que todas las criaturas sobrevivientes tenían un mundo listo para recibirlas nuevamente. Imagina el silencio dentro del arca. No es un silencio completo, porque los animales generan un murmullo constante, el rugido de un león, el batir de alas de aves nerviosas, el croar de ranas que se esconden entre la madera. Todo esto mezclado con el sonido de la familia de Noé, pasos apresurados, voces que se llaman unas a otras, el choque de cubos, la agitación de herramientas y alimento. Y sin embargo, en medio de ese caos potencial, reina un orden que parece imposible. El aroma es intenso, tierra húmeda, estiércol, madera mojada, mezclado con el perfume de frutas y hierbas que se almacenaron cuidadosamente. Cada rincón del arca está ocupado, cada espacio aprovechado al máximo. Visualiza el primer piso, lleno de animales grandes, elefantes, vacas, camellos. Sus movimientos son lentos pero imponentes. En el segundo piso, aves de todos los tamaños, desde águilas hasta pequeños gorriones, cantando, picoteando y buscando sus alimentos. Y en el tercer piso, reptiles y animales más pequeños, reptiles que normalmente serían depredadores de las aves de abajo. Y aún así, nadie se ataca, nadie se hiere. Es un milagro cotidiano. Depredadores y presas compartiendo un espacio cerrado durante meses bajo la mirada atenta de solo 8 humanos. La familia de Noé se mueve como un reloj perfectamente sincronizado. Los hijos cuidando a los animales grandes, sus esposas preparando y distribuyendo la comida en bandejas improvisadas. Noé supervisando cada actividad, asegurándose de que todo funcione. Ahora imagina la tensión de un día cualquiera. Afuera, la lluvia golpea el techo de madera, el viento azota la embarcación y la familia sabe que cada error podría ser catastrófico. Sin embargo, hay un ritmo, una disciplina que mantiene la calma. Cada tarea tiene su hora, cada animal su lugar y cada miembro de la familia su responsabilidad. Esta es la clave de la supervivencia. Organización, paciencia y fe. Y mientras los días se convierten en semanas y las semanas en meses, la ventana de 45 centímetros se convierte en un pequeño hilo de esperanza. Esa franja de luz no solo ilumina el interior, sino que conecta a Noé y su familia con el mundo exterior, recordándoles que hay tierra firme en algún lugar más allá de la tormenta interminable. La luz cambia de intensidad según el día, la lluvia, la hora, mostrando patrones de sol y sombra que guían las actividades dentro del arca. Entonces llega el momento de los primeros ensayos para salir. Primero el cuervo, negro, silencioso, volando hacia lo desconocido y regresando, evaluando cada movimiento, cada señal de tierra seca, cada resto de vida que encuentra. Noé observa con atención, tomando nota de cada comportamiento. El cuervo no es solo un ave, es un mensajero de la seguridad, un indicador de que la vida sigue existiendo más allá del arca. Luego la paloma, símbolo de esperanza y pureza, la que necesita hojas, vegetación fresca, tierra firme donde posarse. La primera vez regresa vacía, la segunda trae una hoja de olivo, la primera señal tangible de que la vegetación ha sobrevivido y renace. Y finalmente, la tercera vez no regresa. El mundo fuera del arca está listo,
y la familia sabe que su misión aún no termina, pero que un nuevo capítulo comienza. Piensa en la emoción de Noé y su familia al abrir la puerta por primera vez después de más de 10 meses. La luz del sol golpeando sus ojos, el olor a tierra fresca, la brisa moviendo sus cabellos y la sensación de libertad que habían olvidado. Y frente a ellos, todos los animales, listos para salir, explorar y repoblar la tierra, cada especie exactamente como Dios la había creado, lista para cumplir su propósito. Este no es solo un relato de supervivencia, es un testimonio de fe, organización, paciencia y confianza absoluta en la guía divina. 8 personas y miles de animales sobrevivieron gracias a la obediencia, la preparación y la intervención de Dios en cada detalle. Desde la selección de la comida hasta la disposición de los animales y la sincronización de cada tarea. Si sientes que a veces la vida te encierra en tu propio arca, recuerda esta historia. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que todo está contra ti, la fe, la planificación y la disciplina pueden transformar un caos absoluto en un milagro ordenado. Después de abrir la puerta del arca, no fue simplemente un paso hacia afuera. Cada movimiento estaba cargado de expectativa y tensión. Imagina el momento. La madera cruje bajo los pies, la luz del sol golpea de golpe, cegando momentáneamente a los ojos acostumbrados a la penumbra. El aire es fresco, pero también desconocido, impregnado del olor del mundo exterior, mezclado con el recuerdo de meses de humedad, estiércol y comida almacenada. Los animales avanzan cuidadosamente como si entendieran que algo ha cambiado. Los leones bajan del primer piso, pero no rugen ni atacan. Los lobos caminan junto a las ovejas, cada especie moviéndose con sorprendente calma. Las aves levantan vuelo hacia el cielo, extendiendo sus alas por primera vez en meses, mientras los reptiles buscan la tierra seca, explorando un mundo que apenas recuerdan. Noé observa todo, evaluando cada gesto, cada reacción. Sabe que cada paso puede ser peligroso, que un solo movimiento inesperado podría causar caos, pero nada ocurre. La paz dentro del arca no terminó al abrir la puerta. Los animales parecen haber mantenido ese orden milagroso incluso mientras exploraban el exterior. Es un testimonio vivo de que algo extraordinario estaba guiando sus instintos, algo que iba más allá de lo natural. Y la familia, ellos también sienten algo impresionante. Cada uno de los 8 miembros ha cambiado. El miedo inicial al confinamiento, el estrés de alimentar a miles de criaturas, el esfuerzo de mantener la armonía en medio del caos. Todo eso ha forjado una paciencia, un temple y una fe que pocos podrían imaginar. La relación entre ellos se transformó. No son solo familia, son un equipo, una comunidad que aprendió a depender totalmente de la guía de Dios y de la disciplina que Él les enseñó. Ahora visualiza el primer sacrificio de Noé, el altar que levanta al salir del arca. Cada animal limpio que ofreció es una muestra de obediencia y gratitud. No es solo un acto religioso, es la culminación de meses de preparación, de obediencia y de fe inquebrantable. Los animales que permanecen vivos no solo son testigos de la preservación de sus especies, sino también de la intervención divina en cada detalle de la vida dentro del arca. Piensa en la logística que esto representa. Durante más de 10 meses, 8 personas manejaron la alimentación de depredadores y presas, cuidaron la salud de cada criatura, limpiaron y organizaron el espacio sin descanso, y aún así, mantuvieron el orden y la armonía. Todo esto sin perder la cordura ni la fe, sin enfrentamientos graves entre ellos. Cada día dentro del arca era un desafío, pero también una lección sobre la paciencia, la organización y la confianza absoluta en Dios. Ahora lleva la mirada a los pequeños detalles.
La ventana de 45 centímetros, que parecía insignificante, se convirtió en la guía diaria de luz, en un recordatorio constante de que afuera había un mundo esperando. Cada amanecer a través de esa franja de vidrio era un mensaje silencioso. La vida continúa. Cada sonido de animal, cada olor, cada movimiento dentro del arca enseñaba a la familia cómo adaptarse, cómo anticipar problemas y cómo trabajar juntos. Incluso los momentos de descanso tenían su importancia. Noé y su familia aprendieron a dormir por turnos, a descansar mientras alguien cuidaba a los animales. Cada decisión, por pequeña que fuera, podía significar la vida o la muerte de una especie. Este equilibrio delicado era mantenido con una combinación de inteligencia, disciplina y fe profunda. Y cuando finalmente la paloma trajo la hoja de olivo, fue más que un simple signo de tierra seca. Fue la confirmación de que el mundo exterior estaba listo para recibir de nuevo a la vida. Noé no se precipitó. Esperó pacientemente, evaluando cada señal antes de tomar decisiones que afectarían a toda la creación. Esa paciencia, esa prudencia estratégica, es una lección que trasciende la historia bíblica. Demuestra la sabiduría que surge de la fe combinada con la acción consciente. Imagínate a la familia de Noé observando el horizonte mientras los primeros rayos de sol iluminan la tierra seca. El agua comienza a retroceder lentamente y el mundo que antes estaba cubierto de caos y destrucción empieza a revelar su orden natural. Cada animal que sale del arca, cada paso que dan fuera de esa embarcación, es un testimonio vivo del poder de la providencia divina y de la obediencia humana. Este momento final es también un mensaje para nosotros hoy, incluso en los confinamientos más extremos, en los desafíos que parecen imposibles. La organización, la preparación, la cooperación y la fe pueden convertir un espacio limitado en un escenario de milagros. 8 personas, con una ventana de 45 centímetros y miles de animales a su cargo, lograron algo que ningún hombre podría lograr por sí mismo: sobrevivir, mantener la paz y preservar la vida de toda una creación. Y ahora, mientras imaginas la escena del arca vaciándose, con la familia y los animales caminando hacia un mundo renovado, recuerda que la historia de Noé no es solo un relato antiguo, es un ejemplo eterno de cómo la fe, la disciplina y la confianza en lo divino pueden guiarnos incluso en las situaciones más extremas de nuestras vidas. Mientras los últimos animales abandonan el arca, el silencio que se instala es distinto. Ya no es el murmullo constante del confinamiento, sino un silencio lleno de anticipación y asombro. El mundo frente a Noé y su familia está empapado por el sol de la mañana, con charcos reflejando los rayos dorados y la tierra aún húmeda y olorosa, mezcla de barro, hojas y vida recién florecida. Cada respiración es un recordatorio de libertad, cada paso sobre el suelo firme, una conquista sobre meses de confinamiento. El primer contacto de sus pies con la tierra es simbólico. Sienten la textura del barro, la suavidad de la hierba entre los dedos, el aire fresco que llena los pulmones como nunca antes. Cada sonido del mundo exterior, el canto de los pájaros, el murmullo del agua, el viento entre los árboles, parece amplificado después de tanto tiempo, escuchando solo los ruidos del arca. La familia se mira entre sí, comprendiendo que han sobrevivido no solo a la tormenta, sino a la prueba más intensa de su paciencia, disciplina y fe. Ahora imagina los movimientos de los animales. Los leones caminan con majestuosidad, pero sin agresión. Las gacelas saltan y corren libremente. Los elefantes exploran el terreno cuidadosamente. Los pájaros se dispersan, extendiendo alas y llenando el cielo de colores y sonidos. Cada especie parece celebrar, en silencio,
el regreso de la vida. Incluso los depredadores y las presas, que parecían condenados a destruirse, se mueven en armonía. Este fenómeno es un testimonio vivo de la intervención divina. El instinto natural ha sido suspendido temporalmente para permitir la supervivencia y la restauración de la creación. Noé observa cada detalle, evaluando la seguridad de los animales y del terreno. Sus hijos lo acompañan, ayudando a organizar la liberación y asegurándose de que cada criatura encuentre su espacio. Las mujeres distribuyen alimentos y vigilan a los animales más pequeños, mientras Noé dirige con calma y sabiduría cada gesto cargado de experiencia acumulada durante meses de prueba extrema. Es una coreografía de supervivencia y cuidado, ejecutada con precisión y amor. Y mientras todo se estabiliza, llega el momento de reflexión. Noé y su familia se arrodillan en el barro, respirando profundo, sintiendo el sol sobre la piel y elevan sus ojos al cielo. Han aprendido que la vida es frágil y que la fe y la obediencia a Dios pueden transformar situaciones imposibles en milagros. Cada animal, cada ser vivo, cada paso fuera del arca es un recordatorio de que la preparación, la disciplina y la confianza en lo divino son herramientas poderosas para enfrentar cualquier adversidad. El arca, ahora vacía, permanece como un símbolo silencioso, una obra maestra de ingenio, fe y cooperación. Su estructura de madera, que albergó a miles de especies y 8 humanos durante más de 10 meses, se erige como testigo de la paciencia y la perseverancia. Cada clavo, cada tabla, cada ventana de 45 centímetros fue parte de un plan divino que permitió que la vida continuara. Finalmente, la moraleja emerge con fuerza para la audiencia. Incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando nos sentimos encerrados, aislados o abrumados por responsabilidades imposibles, la organización, la cooperación y la fe nos pueden guiar hacia la salida. Como Noé y su familia, podemos transformar desafíos extremos en oportunidades para demostrar valentía, sabiduría y resiliencia. Y aquí viene la invitación para los que escuchan la historia. Reflexiona sobre tu propia arca. ¿Qué desafíos parecen insuperables en tu vida? ¿Qué responsabilidades te hacen sentir atrapado? Recuerda que, con preparación, paciencia y confianza en lo divino, puedes superar lo imposible. Si esta historia te inspira, comparte este video y suscríbete al canal para seguir explorando relatos de fe, milagros y supervivencia que nos muestran que, incluso en medio de la tormenta, la esperanza siempre encuentra su camino.